Free curso del año académico 1935 a 1936. Razón, Vernunft, sección C, capítulo V8. Y Gewisheit und Wahrheit der Vernunft, capítulo V. Introducción al capítulo V. 175 a 182, 1. La introducción se dirige contra Fichte y su idealismo subjetivo. El ICH no es aquí el Geist hegeliano, sino el fichteano, el yo abstracto del idealismo fichteano. Objeción hegeliana al idealismo. Para que el idealismo sea verdadero hace falta que el yo sea Ansichale Realitat. Ahora bien, al principio, eso es falso, no será verdadero hasta el término del proceso dialéctico e histórico, expuesto en el Cap.B. Ahora el yo solo es todavía la Selbstbewusstsein del final del capítulo IV, que está lejos de ser toda la realidad. Para que el idealismo sea verdadero hace falta que el yo se convierta en toda la realidad y se revele como tal, pero el yo no se convertirá en eso más que al final de la historia y por medio de la acción histórica del hombre, lucha y trabajo. Recordatorio de que es la acción, igual a libertad igual a negación igual a mediación. En Fichte solo hay un Sollen, un deber de actuar, no una auténtica acción. El hombre olvida el camino que le ha llevado a la Vernunft y que se describió en el Cap 4. Así sucede en Fichte, él revela solamente el resultado, no el camino, la totalidad del proceso, revela solamente una certeza, Gewissheit, subjetiva. El filósofo idealista, que no da cuenta del camino recorrido por el hombre antes de llegar al idealismo, es incomprensible. A causa de ello, sus afirmaciones no pueden ser sino erróneas, no justifica su actitud. La realidad que la Vernunft alcanza, Kant, idealismo, es die reine Abstraktion der Realität. Hegel se sirve aquí de las mismas expresiones que empleaba para describir el yo del Begierde. ¿Por qué? Porque el idealista ha olvidado el camino recorrido, su yo no está mediado por él mismo, y él es, pues, einfach un Mittelbar, rein. Este yo del idealismo subjetivo no podría ser toda la realidad. Dos aspectos del yo kantiano y fichteano, el que va de la unidad a lo múltiple y el que va de lo múltiple a la unidad. Por una parte, la búsqueda, das Unruhigsein Untergehen, por la otra, la tranquila unidad. Para una, la unidad es el Gegenstand, el mundo, para la otra, el Gegenstand es el yo. La contradicción del idealismo subjetivo es análoga a la del escepticismo, solipsismo. Kant no sale del yo, abstracto, más que por medio del empirismo. En el primer párrafo de la introducción al capítulo V, 175, 2, Hegel hace balance al resumir el contenido del capítulo IV, que describía la transformación de la Selbstbewusstsein en Vernunft, del hombre religioso desgraciado en hombre racional. Esta transformación equivale a la negación de toda trascendencia y, por tanto, de todo dualismo existencial y teórico. El hombre de la razón es esencialmente irreligioso y ateo. Este solo vive en sí mismo, solo piensa en sí, individualismo, actitud esencialmente asocial, apolítica, así, en tanto que filósofo, él inventa el idealismo subjetivo, Kant, Fichte, el yo, su yo. Es para él toda la realidad y el mundo es su representación. El religioso oponía el yo al mundo, trascendente, es decir, divino. La razón identifica el mundo con el yo. Pero este es todavía el mismo yo, abstracto, del religioso, que se oponía al mundo. De ahí la insuficiencia del idealismo, el mundo no puede ser idéntico al yo que se le opone. Hay que identificar el yo con el mundo no solamente por medio del pensamiento, sino por medio de la acción histórica, que transforma, mediante la lucha y el trabajo, el mundo en función del yo y que los identifica efectivamente. Esta acción en el mundo es el Geist, Cap.B.
Pero la acción transformadora del mundo no puede ser sino colectiva. Ahora bien, el yo del religioso y, por tanto, el yo racional está aislado. De ahí el individualismo de la razón y, en consecuencia, su esterilidad. Pero hay un progreso, como ha negado la trascendencia, el hombre ya no huye del mundo, lo soporta. 175, 10, por abajo, 3, Diemit. Es el sacerdote, que era el tema del análisis de la conciencia desgraciada. El texto dice, Erskine, en pasado Hegel quiere señalar que él está hablando aquí aún el lenguaje del religioso del capítulo 4. Para Hegel, este mit no será el sacerdote, sino el Volk, no será Cristo, sino el Estado. Será el Geist. 175, 2, por abajo, 4. Comienzo en sentido estricto de la introducción al capítulo V. La Vernunft es una nueva actitud hacia el Andersheim. El hombre racional ya no niega la realidad empírica, la acepta, se interesa por ella, la observa, Beobachtung. Más adelante, él modificará el mundo real, KP, y se convertirá en Geist por medio de su acción transformadora del mundo. El hombre religioso ya ha actuado, y socialmente, en la Iglesia, pero como Selbstbewusstsein, no como Vernunft. Pero el hombre ha olvidado ese camino de la acción ya recorrido. Si él quiere dar cuenta de sí el Estado, será un filósofo idealista, tomará su ICH por un pensamiento, no por una acción real en un mundo dado. Pero cuando el hombre de la Vernunft no filosofa, reconoce la realidad del mundo, la acepta sin querer cambiarla. Además, el idealista deberá recurrir también a la sensación para conseguir un contenido. Él es, en realidad, un empirista. 176, 16, 5, Das Grab seiner Wahrheit. Es la tumba de Jesús, perdida tras las cruzadas, final de la Edad Media. Cronológicamente, el capítulo 5 se ocupa entonces de la época moderna. En realidad se trata incluso de la contemporánea, Schelling, Gall, Schlegel, etc. Pero, en principio, Hegel describe las actitudes Social, contemplativas, activas, filosóficas, que se reproducen doquiera que el hombre acepta el mundo natural, sin trascendencia ni religión, y se aísla del mundo social, no es ciudadano. Hegel no analizará la historia real hasta los capítulos V y 7. El mundo tiene ahora un interés para el hombre, él sabe que puede actuar en el mundo y para el mundo. Pero no lo transforma, lo observa o goza de él. Antes, el adundo desaparecía, ahora es permanente, y el hombre encuentra su Wahrheit y su Gegenwart en esta permanencia, Besten. 182, último párrafo de la introducción, 6, proceso de realización de la Vernunft, que será descrito en el capítulo V. Estructura del capítulo 5. A. Beobachten de Vernunft, 183 a 254, 7. Aspecto teórico, Beobachtung. B. Die Verwirklichung des vernünftigen Selbstbewusstseins. 255 a 282, 8. Aspecto activo, Tun. C. Die Individualität. 283 a 309, 9. Aspecto filosófico. Tránsito al Geist, 309 a 312, 10. Capítulo 5. Actitud cognitiva, teórica, científica. Introducción, 183 a 185, 11. A. Observación del mundo empírico, 185 a 221, 12. Vitalismo schellingiano, sistema de la naturaleza, el universo concebido como un organismo. B. Observación del yo empírico, 221 a 227, 13. Psicología empírica y lógica psicológica.
T. Observación de las relaciones entre el mundo empírico y el yo empírico, 227 a 250, 14. Frenología de Gall, pero en realidad crítica a toda antropología naturalista, racismo. Tránsito de la observación racional del científico aislado, CAPV, a la actitud activa del hombre histórico y social, CAPS. B7, 250 a 254, 15. Pero primero, capítulo quinto, BC, es decir, análisis de las actitudes existenciales, no puramente contemplativas, teóricas, del hombre racional aislado de la sociedad e indiferente hacia el Estado. Individualismo existencial, del intelectual burgués, V, B, y sus reflejos filosóficos, Kant Fichte, V, C. Abeobachten de Vernunft. 183-2S4, 16. El hombre observa el mundo real, empírico, utilizando la sensación, la percepción, el entendimiento. Estos no son lo que eran al comienzo, CAPS. Y 3, ya han sido penetrados por la Vernunft. Sin embargo, la situación es análoga a la situación inicial. Asimismo, la dialéctica de la Vernunft pasará por etapas análogas. La diferencia con la Bewusstsein, CAPS. Y 3, reside en el lado activo del conocimiento racional, Erfahrungen, la naturaleza se pone en cuestión. Pero se pone en cuestión para describirla, aún no para transformarla, no hay técnica. 183, 11, por abajo, 17, Die Gegenwart Vernunftigist. No hay que olvidar que lo racional es una acción racional y real. El hombre se interesa por el mundo, sabe que el mundo es vernünftig, busca ahí su propia Unendlichkeit, infinitud, que se realiza como Leben, vida, la totalidad del mundo es un organismo vivo. Pero habrá que superar la noción de Leben para llegar al Geist. La Beobachten de Vernunft no es la Vernunft plenamente realizada. Es la inacción de la Vernunft, la contemplación puramente pasiva, es, pues, la inconsciencia de la Vernunft, tampoco ella llegará al Geist y se detendrá en la noción de vida. Es una razón abstracta. El hombre de la razón no se comprende como individuo concreto, ya que la Beobachten de Vernunft es la razón de un individuo aislado, asocial, de una sombra humana que apenas se ha desprendido de la vida puramente biológica. El hombre de la razón observadora no conoce la historia, él no puede tener, por tanto, más que una visión abstracta del mundo, el mundo no es, para él, sino naturaleza, Schelling. Soberanía de la razón, dado que el mundo obedece a leyes, que son las que descubre la Vernunft. Esta solo formula por ahora signos, Zeichen, que son las palabras con las que ella describe el mundo, natural. Desde haber dieces, 183, 4, por abajo, hasta el final del primer párrafo de 184, 18. Paréntesis escrito desde un punto de vista superior. El hombre de la razón actúa en la naturaleza, no en la sociedad. Así que la razón no supera, por así decir, el nivel del conocimiento biológico. La razón observadora cree que el mundo le interesa en sí mismo y que quiere encontrar das Wesen der Dinge als der Dinge. Ella no se comprende entonces a sí misma. Aquí es Hegel quien habla. 184, 19, 19, Wenn es die Vernunft ist gleich Wesen, etc. Paréntesis. Se trata aquí de la Vernunft del capítulo octavo, es decir, de la Vernunft realizada en la filosofía de Hegel, el ser de la cosa y el ser del hombre coinciden. La filosofía de la naturaleza debe tener la misma base que la filosofía del espíritu. 184, 28, 20, Die Vernunft, wie es ahí un Mittelbar. La razón es ahora, al comienzo del KV, un Mittelbar, inmediata. Esta cree tener ante sí una naturaleza bruta, independiente del hombre.
La razón actuará sobre esta naturaleza, observándola activamente, sin cambiarla. El resultado del movimiento dialéctico, descrito en el KV-A, será la toma de conciencia de la razón. Este resultado será el Geist, KP. En sí mismo, el devenir de la razón observadora conduce a un callejón sin salida. Son los otros aspectos de la Vernunft, KV, B y C, los que le permiten pasar al Geist. 185 SS, 21, se dirigen contra la filosofía de la naturaleza de Schelling. Según Hegel, Schelling no ve la categoría de la negatividad que él mismo ha descubierto en el ser humano. ¿En qué se diferencia la vida del Geist? El ser vivo es esencialmente movimiento, devenir, proceso. Ahora bien, Hegel dice lo mismo del Geist. Pero el proceso vital no es creador, puesto que no es negador, este termina allí donde comenzó, va del huevo al huevo. Circularidad del proceso biológico, sin progreso, sin historia. La vida termina en el Selbstgefühl, en el mero sentimiento de sí, que Hegel asocia al Begierde, deseo. El animal no tiene Selbstbewusstsein. La vida no es, pues, lo mismo que el Geist. Les diferencia la Vermittlung, la mediación a través de la acción negadora. Diferencia esencial entre el hombre y el animal, la naturaleza en general. En el mundo biológico, lo que une al individuo, lo particular, con lo universal es la especie, Gattung. En el mundo humano, histórico, es el pueblo, Volk. Ahora bien, el pueblo es una cosa completamente distinta a la especie. Pues la especie no es un todo orgánico, es un mero aglomerado de individuos aislados, sin auténtico contacto, sin unidad real. En el plano biológico hay dos clases de individuos, A, Erde, el universo, y B, Eigentliche Einzelheit, los diversos animales, las plantas. Entre ambos no hay nada. La especie no se coloca entre ellos, no los une. Por el contrario, el Volk se sitúa como auténtico mit. Término medio, a la vez mero individuo y universo, universo para sus miembros, individuo para la humanidad. La historia no existe al margen de los individuos que la hacen, en cambio, la Tierra y los individuos biológicos no existen en el mismo plano. La naturaleza orgánica no tiene, por tanto, historia, ella cae directamente de lo universal a lo particular, de la vida en general a esta planta, a este animal. El hombre se diferencia del animal en que es un ciudadano, Bürger, él solamente puede realizarse en tanto que hombre por la intermediación del pueblo, Volk, organizado como Estado, Staat. La Vermittlung sí es, en el fondo, la acción en y por la sociedad, es el auténtico Anerkennen. El hombre reconoce al otro hombre en tanto que hombre y él es reconocido como tal por éste. El hombre alcanza la Befriedigung en y por otro hombre. Ahora bien, en el mundo puramente natural, vital, no hay Vermittlung, mediación, ya que ahí no hay una sociedad, Volk, Staat, donde los individuos se reconozcan mutuamente en su realidad y en su dignidad. Luego, fuera de la sociedad, el hombre no es sino un animal, la bestia intelectual, del capítulo 5, c.a. Bedieberwirklichung des Vernunftigen. Selbstbewusstseins durch sich selbst. 255-2S2, 22. Actitudes existenciales del hombre que acepta el mundo natural dado y se aísla de la sociedad, desinteresándose, en realidad, del Estado. El idealismo existencia, todo el mundo quiere ser reconocido, pero sin reconocer a los demás. Todos viven en una pseudo-sociedad. Pero, en realidad, viven en un mundo humanizado, resultado del trabajo del hombre, en una sociedad, una pseudo-sociedad, a decir verdad. Así pues, el hombre de la razón vive en sociedad como si estuviera solo en el mundo, aunque sepa que vive en sociedad.
Se trata del estadio de la Vernunft, del hombre racional, cada uno en su casa y Dios en la de todos. 255, segundo párrafo, 23. Las diferentes etapas de la dialéctica de la Vernunft vuelven a pasar, en cierto modo, por las de los capítulos y 4. El hombre debe pasar de la Selbstständigkeit, actitud del amo, a la Freiheit, actitud del esclavo, para llegar finalmente, final del KV, a la actitud de ciudadano, descrito en el KP. 256, 3, 24. Recordatorio del capítulo 4. Estamos en el punto en el que el esclavo, que sucesivamente ha sido estoico, escéptico y religioso, se ha vuelto ateo, ya no hay trascendencia, ya no hay oposición al mundo dado. El esclavo parece entonces haber regresado al hombre empírico, a la actitud del deseo, Begierde, análoga, por tanto, a la del amo. Pero no es lo mismo. Esto no es un callejón sin salida. No nos las estamos viendo con amos, sino con esclavos liberados. Como aún siguen siendo esclavos, no dejan de trabajar, quieren realizar su obra, una obra, no tienen suficiente con ellos mismos, quieren ser reconocidos, célebres. El aislamiento es el fondo de la existencia del hombre de la razón. Esto es lo que Hegel llama Das geistige Tierreich, 285, 25, cuando describe esa pseudo-sociedad de individualistas que es la República de las Letras, V.C.A. El hombre de la razón en general es el que no ha participado, todavía, en la vida social. El esclavo que alcanza la idea de la libertad y que ya no tiene amo, ni tampoco Dios, pero que no lucha como amo, no es, pues, un amo, él no participa todavía en la acción de la sociedad, no lucha en ella, para ella y contra ella. Crítica aquí del individualismo y del liberalismo burgués, actitudes e ideologías de esclavos sin amo. Este hombre vive en el mundo. Pero, al principio, no lo conoce. De ahí, Welterfahrung, sección A, Beobachten de Vernunft. Esta observación puramente pasiva no revela la vida del hombre en tanto que ser humano, que consiste en la acción. Ella comprende y describe, revela, la vida biológica, Laben, no el Geist. Además, ¿cómo podría observar el espíritu si éste aún no ha sido realizado? Pues el espíritu se realiza por medio de la acción, negadora y, por tanto, creadora, en el mundo. Luego, necesidad de la experiencia, mundana, de la vida activa en el mundo social e histórico, K.P. 260, 9, 26. Se trata del hombre que todavía no ha alcanzado la Befriedigung ni la Glück, que no está satisfecho ni tampoco es feliz. Él sigue el encadenamiento de las pulsiones que surgen unas de otras, cf. La dialéctica del Begierde, Cap 4. Por ejemplo, el hombre del Renacimiento. El esclavo sin amo, el religioso sin Dios, se entregan al placer, Last. Ese hombre satisface racionalmente sus instintos. Su análogo en el Cap B, el hombre de la Aufklärung, del siglo de las luces. 260, 12, 27. El hombre que ha perdido su bienestar social. Aquí estamos en el ámbito de los instintos sublimados y de las ideologías. La vida ha abandonado la sittliche Substanz, vida social, y se ha refugiado en los individuos, que, en cierto modo, se aíslan en sus instintos y que creen que pueden realizar, durch sich selbst, en y por ellos mismos, lo universal. Bestimmung posee un doble sentido, determinación, a través de los instintos, y destino del hombre. A continuación, Hegel describirá paralelamente el proceso de sublimación de los instintos y el proceso de mutua destrucción de las ideologías. La verdad es esta destrucción, al menos, la comprensión de esta autodestrucción. Lo verdadero es el conjunto, coherente, de todas las ideologías, es decir, su descripción completa en la fenomenología.
El instinto es menos fuerte que la Vernunft, cede ante esta. Así, desde el punto de vista de la historia, el bandido cede el sitio al comerciante racional. El espíritu, Geist, es más fuerte que la naturaleza, no solamente más elevado, sino más fuerte. Y el espíritu es el hombre, que domina el mundo por medio de la lucha y el trabajo. Hegel dice, 261, 2, por abajo, 28, que insistirá sobre todo en el segundo proceso, ideologías. Hablará sobre todo del individuo que ya ha conocido la vida social y se ha aislado de ella. Hablará menos del juego de los instintos en el alma individual, tránsito del niño al adulto. Hegel dice por qué, porque la dialéctica de las ideologías, que subliman los instintos, es un fenómeno de su tiempo y, por tanto, conocido y fácilmente accesible. De lo que se trata en el capítulo 5, BC es del Bürger als bourgeois, ante todo del intelectual, burgués. Este era, además, la razón observadora del capítulo 5, A. De lo que se tratará en el capítulo 5, B es de la dialéctica, del placer, A. 262 a 166, 29, del sentimentalismo, B. 266 a 274, 30, de la virtud, C. 274 a 282, 31. Punto de llegada, el individuo que quiere expresarse por medio de la acción. Pero su acción será individual, aislada, así que él se expresará de un modo puramente verbal, literario. Escribirá libros. Esto conformará el bestiario intelectual, V, C, A, 285 a 301, 32. Después, ese individuo querrá actuar como legislador, V, C, B, 301 a 306, 33. Y, por último, él intentará regocijarse en una actitud puramente crítica, V, C, C, 306 a 309, 34. 309-312, 35, tránsito al capítulo 6. A. Die Last und die Notwendigkeit, 262 a 266, 36. Espontaneidad del placer. El hombre no crea su felicidad, sino que la toma y goza de ella tal y como le es dada. Así pues, no hay acción, ni lucha, amo, ni trabajo, esclavo. Esta es la primera actitud de Fausto. Diferencia entre Begierde y Last, diferencia entre la violación y el amor, entre la pura sexualidad y el erotismo. En el placer, la autonomía de la conciencia, igual a del hombre, está suprimida, al final no queda más que el animal. No hay diferencia entonces con el Begierde, sumisión, la vida del placer atonta cuando no hay otra cosa, acción. El hombre del placer tiene frente a sí Besitzen, propiedades, no realidades brutas, inmediatas, meras cosas, como le sucede al hombre del Begierde. Y es que él vive en una sociedad donde las cosas son propiedad jurídica de los hombres. Y las trata consecuentemente, las compra en lugar de robarlas, etc. Punto en común con el hombre del Begierde, la satisfacción se concibe, se quiere, como inmediata. Es decir, que el hombre, racional, del placer quiere gozar de los objetos, transformados por el trabajo humano, sin trabajar, sin haber transformado el objeto natural con su propio trabajo. Pero, en realidad, el trabajo está presente en la cosa, por eso uno puede consumirla, de gorra, y no, como un animal. Actitud de pseudo-amo, él no mata ni viola, solo quiere obtener el consentimiento que le permita gozar de los objetos sin hacer nada, como un amo. Pero el auténtico amo mata, lucha por la satisfacción, reconocimiento. Ideología elaborada por el hombre del placer, antropología determinista y naturalista, el hombre es un animal. 265-266, 37, tránsito a B. Se acepta la necesidad, Notwendigkeit,
pero se piensa que el autor de esa necesidad es el yo, no la naturaleza o el mundo hostil. Se trata del idealismo subjetivo y existencial del hombre, necesitado, que no consigue vivir de gorra y que no quiere ni luchar ni trabajar. Necesidad, natural igual a idealismo, subjetivo, teórico. Necesidad, social igual a idealismo, subjetivo, práctico. B. Das Gesetz des Herzens, und der Vansitin des Eigendunkells, 266 a 274, 38. El hombre de tierno corazón halla en él una crítica a la sociedad, una crítica puramente verbal, pero que ya es una acción, puesto que es una negación. Es más activo y, por tanto, más consciente, o más verdadero, que el hombre del placer. Este hombre quiere realizarse como individuo aislado, único en el mundo, pero él cree que solo tiene valor por su crítica a la sociedad. A fin de conservar su valor, él quiere entonces conservar, en realidad, la sociedad que está criticando, ya que es esta crítica lo que le importa. O bien se las arregla para que su crítica no se realice, o bien, si sus críticas se realizan, no se da cuenta de ello y continúa criticando la nueva sociedad. Crítica puramente verbal. No quiere actuar. ¿Cómo se diferencia del hombre del placer? Por una parte, casualmente, por su tierno corazón, él no ha podido realizar su placer. Por la otra, esencialmente, pues se lo opone algo al mundo dado, a la sociedad una utopía. Utopía, porque este hombre no necesita saber qué vínculos existen entre su ideal y la realidad, es decir, cómo se puede realizar el ideal. No busca ni transformar la sociedad ni transformarse a sí mismo. Pues, en la lucha contra la sociedad que lo determina, el individuo también se transforma a sí mismo, de ahí el valor liberador de la lucha revolucionaria. No es un revolucionario. Si el individuo no se adapta desde el principio a la sociedad, es un loco o un criminal. Su idea es una idea loca o criminal. Si el individuo la realiza, transformando la sociedad a la que critica, él se transforma a sí mismo y su idea deja de ser una idea loca, puesto que ahora se corresponde con la realidad. En cambio, la utopía conduce a la locura porque está en permanente desacuerdo con lo real. Esta es la crítica existencial a la utopía. El hombre de tierno corazón no puede vivir su ideal, utópico él vive, en realidad, en la sociedad, en y por este orden mismo al que critica. Así que hay una radical contradicción interna. De ahí la locura. Considera como real lo que es irreal y considera su vida cotidiana como irreal. En su aislamiento, él se opone al mundo entero, él es, mejor, que el mundo, delirio de grandeza. La sociedad y el mundo son malos porque yo no estoy a gusto ahí, porque yo no encuentro mi placer ahí. Hombre de tierno corazón igual a hombre del placer fracasado, huida hacia la utopía moralizante. La sociedad en la que vive este hombre es una sociedad compuesta de individuos parecidos a él. Cuando el hombre de tierno corazón termina por darse cuenta de ello, se convierte en el hombre de la virtud, 273 ss. 39. El tránsito dialéctico consiste, como siempre, en una toma de conciencia. Comprender una actitud es superarla. El hombre de tierno corazón se vuelve más real mediante su crítica utópica. Él toma conciencia finalmente de la realidad misma de la sociedad, que está constituida por individuos como el hombre del placer y el hombre de tierno corazón. Se convierte en un hombre de la virtud, Tugend, y vive en el Weltlauf. En el curso del mundo. Ese hombre no queda unido al orden, al curso de las cosas, que él critica, sino a otros críticos, y funda un partido. La virtud es un partido, ideal no realizado, sociedad fantasma. Pero ya es una sociedad. Luego, progreso respecto al tierno corazón. La virtud pretende la supresión de la individualidad,
274, 40. En la virtud, los hombres de corazón se unen contra los gorrones. Partido de la reforma social mediante una reforma moral. Sin lucha. Sin revolución. Solo con palabras. C. Die Tugend und der Weltlauf, 274 a 282, 41. Hay una interacción real entre lo particular, individuo, y lo universal, sociedad, Estado. Objetivo final, su fusión perfecta en el ciudadano. El hombre de la virtud quiere suprimir la individualidad, el egoísmo, sometiéndola a una disciplina educativa. Ese es su error. Él cree que la sociedad ideal resultará automáticamente de la reforma de todos los particulares. El individuo solo se realiza, en realidad, al realizar la sociedad y el Estado, por medio de la lucha y el trabajo. La auténtica dialéctica, conservadora y sublimadora, supresión, Aufhebung, de la particularidad, que la une a la universalidad, en la individualidad concreta y total del ciudadano del Estado absoluto, no es un sacrificio personal. Ahora bien, la virtud apunta a semejante sacrificio. Todavía hay entonces un aislamiento de lo particular. Este se sacrifica por un ideal no realizado, por su idea de la virtud, que opone a lo real al aislarse de lo real. Cf. Die Wahresucht, 274, 5, por abajo, 42, el riesgo de la muerte en la lucha revolucionaria es siempre lo que al final condiciona la victoria y el valor humano, inseparables por lo demás. El revolucionario que fracasa es un criminal. Para dejar de ser esclavo, el hombre debe volver a colocarse en la situación en la que fue sometido a esclavitud, o, más bien, en una situación análoga, la lucha a muerte por el reconocimiento, esta vez, en la sociedad, en el Estado. Pero el hombre de la virtud no podrá hacer otra cosa que suprimirse a sí mismo. Especie de suicidio. Cf. El estoicismo. Esa virtud es, idealmente, este orden existente mismo, pero liberado de sus distorsiones. Este no es un ideal verdaderamente revolucionario, se niegan los detalles, se acepta lo esencial. El socialismo del hombre de la virtud es un pseudo-socialismo, un individualismo burgués para el que el individuo es un particular. Este no es el ciudadano que se realiza en una lucha social revolucionaria. El hombre de la virtud otorga todo el valor al particular tal y como es en su lucha contra el Weltlauf. Por consiguiente, este debe conservarse en su cualidad de luchador. Por consiguiente, no quiere cambiar, en el fondo, la sociedad dada. No quiere salir victorioso, ya que su victoria suprimiría su realidad como luchador, es decir, su valor. El ideal sigue siendo irreal. Es necesario mantener el capitalismo a fin de que haya, siempre, un proletariado y un partido socialista, socialismo, reformista. Para el hombre de la virtud, la naturaleza humana es buena. Basta con enseñarles a los hombres la bondad de su naturaleza. Pero, para Hegel, la naturaleza humana no existe, el hombre es lo que hace, él se crea a sí mismo por medio de la acción, lo que de innato hay en él, su naturaleza, es lo animal. El hombre del Weltlauf, el que acepta el curso de las cosas y actúa en ellas, es libre frente al orden que realiza y del que se aprovecha. Él puede sacrificarlo todo por este orden, cualquier ideología, e incluso su vida. Es un amo. Todo es, pues, para él, y no, en sí. El hombre del Weltlauf siempre sale victorioso frente al hombre de la virtud, cuya ideología nunca modifica el curso de la historia. Para aquel, lo que cuenta no es la idea, sino la acción concreta. Y esta acción crea la realidad humana, es decir, la realidad social, política, histórica. Solo el ideal, distorsionado,
por el hombre de acción se convierte en realidad. Napoleón es quien realiza el ideal revolucionario. El Weltlauf logra una victoria sobre la virtud porque distorsiona su ideología. Pero el ideal de la virtud se distorsiona al pasar de la nada de la abstracción al ser de la realidad. El ideal, por tanto, se realiza, por lo que puede decirse que la virtud ha vencido al mundo. Siempre y cuando ésta se haya transformado en acción revolucionaria. Ahora bien, como esta acción es real, forma parte del Weltlauf. Luego solo este es verdaderamente real. El ideal humano solo se realiza en y por el estado perfecto, en tanto que su ciudadano activo. Se die individualita, welche sich an und für sich selbst realist. 283 a 309, 43. Esta individualidad es el intelectual. Su Tumberandert nichts und het gen nichts. Acción vuelta sobre sí misma, que se expresa a sí misma, actividad literaria. Correspondencia con la conciencia religiosa, pero aquí se trata de un pseudo trascendente, el arte, la ciencia, etc. Es transsocial, pero no transmundano, lo bello, lo verdadero y el bien. A. Das Geistige Tierreich, 285 a 301, 44. 286, 45. El intelectual es un animal inteligente, él expresa pura y simplemente su naturaleza innata, su carácter, algo ya existente, natural y, por consiguiente, animal. La ideología, oficial, y confesa aquí es el idealismo subjetivo, pero esto es una ilusión. La ideología que corresponde verdaderamente a esta actitud es, en realidad, el naturalismo. El intelectual expresa su naturaleza, se limita a su naturaleza, no se trasciende. El auténtico hombre, activo, se trasciende, por medio de la lucha y el trabajo. Cuando el hombre sale del Sein, es una nada que salta a la nada, desaparece. Cuando él vive humanamente, es decir, activamente, es una nada que nadea en el ser. 287, 22, 46, la nada nadea en el auténtico tiempo, histórico, en función de un auténtico futuro, todavía inexistente. El tiempo es la nada que se mantiene en el ser a la vez que lo destruye. El tiempo es el espíritu, el hombre. Es el entendimiento el que piensa así, no la razón. Crear la historia es fijar el tiempo en el espacio, penetración del ser por parte de la nada. En el vejierde y en la acción que surge de éste, el hombre se comprende como una nada presente entre las dos nadas que son el pasado y el futuro, una nada presente en el ser. Esta es la verdadera presencia real del espíritu en el mundo. El hombre, presencia real de la nada en el ser, tiempo, es acción, es decir, lucha y trabajo, y nada más. El hombre que se sabe como nada, sin vida después la muerte, ateísmo, es una nada que nadea en el ser. Puede alcanzar la Befriedigung, satisfacción, en el Gegenwart, presente, la Befriedigung del Bürger, ciudadano, en el Estado. Un ciudadano que lucha y trabaja, el soldado obrero del ejército de Napoleón. El hombre es acción. Su comienzo inmediato, que es también su meta, es el vejierde, el cual produce la acción, es decir, la destrucción, la negación del ser dado. La acción se revela por medio de la conciencia y la conciencia se realiza por medio de la acción, las dos forman un todo. El hombre es acción desde el principio y, al final, a través de la fenomenología, él se revela, se comprende, como acción. La forma primitiva de la acción es el vejierde, deseo a un animal, después el Anerkennung, deseo humano de reconocimiento, después la Kampf, lucha, después el Arbeit, etc. Las condiciones dadas de la existencia del hombre son su Nichtgetan, lo que él no ha hecho. Su naturaleza. Pero esto ya es una realidad humana.
Y es que su Nichtanaben ha sido hecho, creado, por los demás. La naturaleza innata del individuo no es, pues, puramente biológica. El interés que el hombre le presta a esta naturaleza es humano, filosófico, al interesarse por ella, se interesa por sí mismo. Como el intelectual no actúa y, por tanto, como no se crea, solamente puede interesarse por lo que está en él, es decir, por su naturaleza innata. Esta es humana porque él vive en sociedad, porque él ha sido educado, gebildet, por la acción creadora de los demás. Así que cuando el intelectual habla de su naturaleza, está hablando del hombre. Pero lo que dice de éste será falso, ya que no ha comprendido que el verdadero ser del hombre es su acción. El interés del intelectual, su talento. Su medio de acción, su talento mismo. Él muestra su talento mediante su talento. El ciudadano emplea los medios internos, talento, carácter, necesarios para la acción, así como medios reales, objetivos. Su acción es una interacción entre la cosa exterior y él mismo. Pero el intelectual no actúa realmente, por lo que con sus medios internos tiene suficiente. Para Hegel, el hombre solo es lo que es gracias a la acción, él es la acción. El hombre no es un objeto real más que en la medida en que se ha realizado en el mundo por medio de la acción. La acción realizadora de la humanidad es la evidente transformación de la naturaleza mediante del trabajo. Ningún hombre realiza su obra, él es la obra que ha realizado. ¿Cómo puede decirse que el hombre es su obra si ésta se vuelve independiente del hombre que la ha ejecutado, ésta se convierte en un sein, en una cosa como las cosas naturales? Hay que tomar al individuo y a la obra a la vez, el Geist, hombre, es su conjunto. El individuo es más universal que su obra, puede trascenderla. Lo hace realmente al crear otra obra. Entonces se trasciende a sí mismo. Pero él puede contentarse con una superación puramente subjetiva, inactiva y, por tanto, imaginaria, con una crítica. Puede comparar su obra con otra obra. Comparación entre las obras, esa es la ocupación del típico intelectual, del crítico literario, Schlegel. Este constata que todas son malas. Dirá, las menos malas son las más sinceras, las más honradas, las más desinteresadas, su contenido da igual además, todo está permitido. No se puede, así pues, juzgar a los individuos, relativismo absoluto, todos tienen razón, uno puede decir y hacer todo cuanto quiera siempre y cuando esté de acuerdo consigo mismo. Uno tiene derecho a expresar su naturaleza en y por su obra, sea cual sea esta naturaleza. Para Hegel, el individuo se juzga a sí mismo por el éxito. Para tener razón, él debe imponer su idea a los demás, es decir, debe realizarla. Por eso hay valores absolutos. Los estados se juzgan a sí mismos de ese mismo modo, por la historia universal. La verdadera crítica es acción, uno se critica a sí mismo al ejecutar su idea, uno critica a los demás al luchar contra ellos a muerte. 290, 47. El problema que se plantea es el siguiente: ¿cómo trasciende el hombre su obra, que es un sein, sin destruirla? La obra del ciudadano es una realidad social. Así que la obra manifiesta igualmente la naturaleza de los otros individuos. El hombre se transforma en la realización de su obra, la naturaleza innata, animal, se disuelve en y por la obra y el hombre alcanza su verdad, se convierte verdaderamente en un hombre y en un hombre real. La obra es un sein que los demás querrán negar y distorsionar, destruir, como si fuera un sein parecido al sein natural. Pero el hombre luchará y trabajará por defender su obra. Si lo consigue, se mantendrá en la existencia como realidad humana, Geist y no Sein, es decir, como realidad mediada por la acción. 292, 48.
La obra es el tiempo espacializado. En Hegel siempre hay una oposición entre el espacio y el tiempo, entre el Sein y el Werden, el Begriff. El intelectual podría, comprenderse en cuanto arroja su obra al público. Se ve como un conglomerado de elementos contingentes. Pero el individuo no es un resultado del azar, es una autosíntesis activa de elementos, dispares. El hombre es su obra en tanto que duración. Esta obra misma es perecedera, como el hombre, que es mortal. El intelectual redescubre la muerte en la obra, olvidada principalmente por el hombre de la razón. Pero aquel huye al eterno universo imaginario de lo bello, lo verdadero y el bien, análogo al más allá, al Dios del esclavo religioso. La Sache Selbst, el intelectual pretende ser alguien, desinteresado, solamente se interesa por la cosa misma. Pero, en realidad, solamente se interesa por sí mismo, por su particularidad aislada. 294, 49. Para el ciudadano, la Sache Selbst es la sociedad, el estado no trascendente, a la vez Sein y Tun, a la vez fin que realizar, realización activa y obra realizada. El hombre solo puede trascender su obra y ser su acción si la obra y la acción son sociales. La existencia humana es un suicidio mediado, puesto que los otros destruyen la obra del individuo y, por tanto, al individuo mismo, y puesto que él es esos otros, que son la sociedad por la que está dispuesto a sacrificar su vida. La obra del individuo es destruida y distorsionada por los otros, que son el individuo en tanto que miembro del Volk y del Staat. Y esa obra es el mismo. Obrar es, pues, matarse mediatamente, trascenderse, suprimirse, dialécticamente, sich selbst aufhaben. Diferenciación de los intelectuales según el germen, presente en ellos y que debe pasar de la potencia al acto, pero mediante una manifestación exterior. Especies, Gatungen, como en el reino animal, los poetas, los pintores, los músicos, etc. La pretensión del intelectual de sacrificar sus intereses egoístas, empíricos, por lo verdadero, lo bello y el bien, absolutos, la Sache Selbst, es una mentira o una impostura, Betrug. Pues esos supuestos valores, eternos, no existen para Hegel. Lo que cuenta es la negación, activa, de un valor concreto ya realizado en el tiempo y el espacio. Ahora bien, el intelectual no niega nada, él no crea entonces nada, manifiesta solamente su naturaleza, es una animal, espiritual, das geistige Tierreich. Cuanto le interesa a este no es su acción en o contra la realidad social, sino el éxito de su obra. Él quiere alcanzar una posición, ocupar un rango, hacerse un lugar en el mundo dado, natural y social. Así que jamás podrá sacrificarse por lo verdadero, lo bello y el bien, por la Sache Selbst, por lo que cree que es su causa, que no es una causa común. El universo ideal que él opone al mundo no es sino una ficción. Lo que el intelectual ofrece a los demás carece de valor real, los engaña, por tanto, y los demás, al admirar o censurar a la obra y al autor, engañan a su vez a éste, puesto que no se lo toman en serio. Y estos se engañan a sí mismos, puesto que creen en la importancia de su tarea, la élite intelectual. La República de las Letras es un mundo de valores robados. ¿Cómo superar este punto? Cuando el intelectual se dé cuenta de que lo importante es el valor de la acción, no el valor de la cosa, de que esta acción es una interacción, una acción colectiva, social, política. Querrá entonces ser reconocido por quienes juzga dignos de reconocerle. Y en ese momento ya no será el intelectual que se sitúa al margen de las cosas, será un ciudadano activo, capi. Pero el deseo de reconocimiento del intelectual es aún una caricatura de la lucha por el reconocimiento del ciudadano en una auténtica sociedad.
En esta pseudo-sociedad que es la República de las Tetras, el deseo de reconocimiento no es más que sed de celebridad, basta con ser conocido. La acción del intelectual está meramente pensada. Para él, la tuna yerum yede, la acción colectiva, quiere decir que su pensamiento debe volverse universal, universalmente válido. Llegamos así al idealismo moralizante de Kant y de Fichte, que es la ideología típica del intelectual. Se trata de la Gesetzgebende Vernunft. B. Die Gesetzgebende Vernunft, 301 a 305, 50. 301, 302, 51. Hegel habla desde su propio punto de vista. Es una introducción a este parágrafo. El ciudadano aufgehoben, suprimido, aquí su naturaleza primitiva dada. Se trata del Estado, de un Estado vivo, prerevolucionario, en el sentido fuerte del prefijo, pre, y de ciudadanos, leales, que participan activamente en el mantenimiento de este Estado. Relación de las categorías, intelectual, Estado, ciudadano. Oposición de la Sittlichkeit, deja, moral tradicional, concreta de un Estado vivo, con la moralidad abstracta del intelectual, por una parte, y, por la otra, con la moralidad posrevolucionaria del ciudadano hegeliano, que no es nada más que una toma de conciencia de la realidad concreta. La sociedad viva está dividida en masas, grupos, clases. De ahí la necesidad y la diversidad de las leyes, que se aceptan como datos y que sí. Ciudadano leal considera como realidades, naturales. Esta ausencia de una toma de conciencia, esta inmediatez, muestra que esto solo es un estadio transitorio. El ciudadano leal comprende que las leyes no son datos, que son el resultado de su propia acción. Para comprenderlo él tendrá que negar la sociedad, por medio de una acción revolucionaria, y transformarla en una nueva sociedad. Luego, aceptación de la sociedad por parte del ciudadano hegeliano, es decir, aceptación consciente, con pleno conocimiento de causa. Esta aceptación de lo dado está mediada por la acción negadora que ha creado eso dado. 302, 52. A partir de Wasech, comienza la parte dialéctica de este parágrafo. La Vicende, Gesetzgebende Vernunft es el ciudadano leal, del K.P.A., que, al convertirse en un intelectual, deja de actuar para meditar, para razonar, más exactamente, al dejar de actuar, luchar y trabajar, se convierte en un intelectual. En lugar de con una acción concreta, él intenta determinar con el pensamiento qué es el bien y el mal, abstractamente. Esta actitud del intelectual produce primero un moralista ingenuo y después un moralista reflexivo, filósofo. Etapas de la dialéctica del moralismo del intelectual. A. Moral ingenua y absolutista. B. Moral de Jacobi, subjetivismo. C. Moral de Kant y Fichte, formalismo. Estamos obligados a pasar de A a B, y de B a C llegamos, con Kant, a una moral que ya no tiene contenido alguno y que ya no ordena nada concreto. De ahí lo absurdo de la tautología fichteana, yo igual a yo. ¿En qué consiste, finalmente, la moral de Hegel? Los verdaderos juicios morales los emite el Estado, moral igual a legal, los estados mismos son juzgados por la historia universal. Pero para que esos juicios tengan un sentido hace falta que la historia esté acabada. Ahora bien, Napoleón y Hegel acaban la historia. Por eso Hegel puede juzgar a los estados y a los individuos. Es, bueno, todo cuanto ha llevado hasta Hegel, es decir, la formación del imperio universal napoleónico. Estamos en 1807, que Hegel ha comprendido, en y por la fenomenología. Lo que existe, en tanto que existe, está bien. Toda acción, al negar lo dado existente, es, pues, mala, un pecado. Pero el pecado puede ser perdonado. ¿Cómo? Con su éxito. El éxito absuelve el crimen porque el éxito es una nueva realidad que existe.
Pero ¿cómo juzgar el éxito? Para eso hace falta que la historia esté terminada. Es entonces cuando se ve lo que se mantiene en la existencia, la realidad definitiva. Origen cristiano, luterano. Toda acción es un pecado. Solo Hegel, igual a Dios, puede absolver los pecados al emitir el juicio de la historia universal, igual a Cristo, consumada. C. Die Gesetzprüfung der Vernunft, 306 a 309, 53. Examen crítico de las leyes igual a actitud del razonador, último avatar del intelectual. Se buscan las leyes, los juicios morales, los comportamientos que no son contradictorios. Pero en lo abstracto nada es contradictorio, y en lo concreto todo es contradictorio. Por una parte, para el razonador todo es aceptable, por la otra, nada lo es. La Sache selbst, el fin confeso del intelectual, está, 1, en lo bello y lo verdadero, a, 2, en el bien, b, 3, ese fin ya no es aquí, c, una entidad, sino la búsqueda de la tautología, la no contradicción como único criterio de la verdad. Ahora lo universal ha desaparecido, se compara lo particular con lo particular. Pero esta es una actitud abstracta del intelectual. Resultado, el relativismo absoluto, cf. Pierre Bayle. Despliegue de la dialéctica. Y, en lo abstracto, la propiedad no es contradictoria, la no propiedad tampoco. 2. En lo concreto, lo no propiedad es contradictoria. La propiedad también. 3. Pero el intelectual, que vive en lo abstracto, no puede darse cuenta de ello. El razonador es la caricatura de Hegel, y Hegel lo sabe. Aquel sustituye la acción por el pensamiento y piensa lógicamente. Hegel también, solo que el intelectual razonador piensa abstractamente, mientras que Hegel piensa concretamente y comprende que la realidad es acción, es decir, una contradicción realizada, pensamiento dialéctico, no tautológico. Diferencia esencial, Hegel piensa tras el final de la historia, el razonador antes de ese final. 309-312, 54. Tránsito del capítulo 5 al capítulo 6. Justificación relativa de las actitudes del intelectual considerado en sí mismo. Pero el intelectual siempre se equivoca. Es necesaria la Ehrlichkeit, lealtad, del ciudadano. Los intelectuales deben conducir, a, bien a la tiranía, quieren imponer por la fuerza leyes no válidas, b, bien a la anarquía, leyes contradictorias, sin leyes. Las críticas y las actitudes del intelectual solo tienen valor en la sociedad y en el Estado. Es entonces cuando el vacío formalismo del moralista recibe un contenido y el relativismo del razonador desaparece, el filósofo se convierte en sabio, filosofía del Estado. Diferencia entre el ciudadano leal, b, a, y el esclavo, 4, a, el religioso, 4, b, y el intelectual, v. Su acción está mediada por la sociedad. Pero esta mediación es inmediata. Esto es insuficiente. El ciudadano leal no sabe aún que las leyes sociales son su obra, el resultado de su acción. Lo sabrá cuando se convierta en ciudadano reflexivo del imperio universal napoleónico. Este ciudadano reflexivo, plenamente consciente de sí y del mundo, natural y social, es el propio Hegel en tanto que autor de la fenomenología. La transformación del ciudadano leal en ciudadano reflexivo, es decir, ejemplarmente Hegel, se describe en el capítulo 6. Introducción a los capítulos B7-8. La fenomenología podría dividirse en dos partes. La primera, Caps. IV, no tiene en cuenta la evolución histórica de la humanidad. Hegel analiza ahí todos los elementos que se encuentran en cada hombre real, con el predominio de uno de ellos, y estudia al hombre al margen de sus relaciones con la sociedad, lo cual es una abstracción deliberada. El Cap.
Y trata del hombre concreto, pero este hombre vive en la sociedad desinteresándose de ella, su existencia real misma es, pues, en cierto modo, abstracta, esa es precisamente la existencia del intelectual. El hombre real es siempre un ser social, es decir, un ser político e histórico, vive y actúa en el interior de un Estado, y sus actos crean la historia. La segunda parte, Caps. B8, analiza por completo esta historia, ya que se ha acabado, según Hegel. En esta parte, Hegel muestra cómo vive, actúa y se comprende el hombre que reúne en sí mismo todos los elementos constitutivos, momente. Descritos en la primera parte, sensación, percepción, entendimiento, por una parte, deseo, lucha por el reconocimiento, trabajo, por la otra, y, por último, la razón, que le permite reflexionar, reflectieren, sobre sí mismo y sobre el mundo. Este hombre vive en sociedad, y su acción colectiva crea el Estado y lo transforma al negar sucesivamente las diferentes formas de su realización. Esta transformación del Estado y, por tanto, del hombre ciudadano, es la historia universal real descrita en el capítulo 6, que desemboca en Napoleón y en el Imperio Napoleónico. Pero al crear la historia, el hombre también se revela a sí mismo en y por esa creación. Esta revelación sucesiva del hombre a sí mismo por medio de sí mismo constituye la historia universal ideal, la historia de las religiones, del arte, de las literaturas. Esta se analiza en el capítulo 7, que es, pues, paralelo al capítulo 6 y que desemboca en la filosofía del propio Hegel. Esta filosofía se analiza en el capítulo 8, que describe entonces el periodo final de la historia, la completa autocomprensión del hombre. 2. Der Geist, capítulo 6. Introducción, 313 a 316, 55. Comenzamos, subdivisión A, estudiando el mundo del amo. Se trata del mundo antiguo griego. Pues el amo no es solamente el amo de un esclavo. También es ciudadano de un estado, aristocrático, la polis. Y es, además, miembro de una familia. La familia es una familia humana porque los miembros, masculinos, de la familia luchan por el reconocimiento y tienen esclavos. Ellos son, por tanto, amos. ¿Cómo se forma la sociedad y el estado antiguos a partir de las familias de amos? Con la voluntad del tirano que, conoce y realiza la voluntad de todos, voluntad general, del pueblo, contra la voluntad de los particulares que, sin embargo, se agrupan detrás de él. El gran hombre político hace de una voluntad colectiva no realizada, casi animal, el Estado, lo hace mediante su voluntad, que es una tiranía, ella está más allá del bien y del mal. Su voluntad es la voluntad de lo universal, que destruye la voluntad de los particulares en tanto que particulares. Estos se convierten entonces en ciudadanos leales que realizan los fines universales, políticos, por medio de sus acciones particulares. Ellos no son los esclavos del tirano, que no es su amo, sino su Dios. Entre ellos no hay una lucha por la vida y la muerte, unos se identifican con el tirano, los demás son suprimidos físicamente. El tirano, el Estado, es la encarnación de la voluntad general de los ciudadanos. Actitud insuficiente debido precisamente a que no ha habido lucha por el reconocimiento ni, por consiguiente, mediación. Los ciudadanos se someten, instintivamente. La tiranía es transitoria y pasajera. El tirano es eliminado, ya que, una vez fundado el Estado, éste se sostiene por sí mismo y ya no necesita al tirano. Llega entonces la era de la dominación, Herrschaft, de las leyes, descrita en la subdivisión A, aceptadas, lealmente, es decir, sin examen crítico, sin reflexión, por los ciudadanos. Para el ciudadano leal, las leyes existen y ya está, o también, tienen un origen divino. Esa es la insuficiencia de esta actitud.
El ciudadano leal acepta sin lucha la tiranía y la sociedad aristocrática que resulta de ella. La ley es, para él, un Ichtanaben, algo casi natural, o divino, que ha recibido completamente hecho y que no ha creado él mismo por medio de una acción consciente y voluntaria. El Estado antiguo es finalmente una opresión, lo cual se revela a través del despotismo de los emperadores romanos, que realizan la verdad del Estado antiguo. Este no resistirá ante la voluntad de la gente que alcanza la noción de libertad, es decir, ante los esclavos convertidos en cristianos. Estos se niegan entonces a luchar por la persona biológica del emperador, cuya voluntad arbitraria no reconocen. Así es como finaliza el mundo antiguo. La subdivisión B está dedicada al análisis de la evolución del Estado cristiano, compuesto de esclavos que han alcanzado la idea abstracta de libertad, Verstand. El pensamiento servil llega a su culmen, primero, en la teología cristiana trascendentalista y segundo, en la ciencia, especialmente la física newtoniana. Dialéctica del capítulo 4, subdivisión B, desajuste entre la realidad de la esclavitud y la idea abstracta de libertad, estoicismo, escepticismo, cristianismo, igualdad del amo y del esclavo en la esclavitud. El culmen del pensamiento servil, ser esclavo de Dios. Desinterés respecto a la sociedad intelectual del KV. Sin embargo, existe una sociedad cristiana, un Estado cristiano. Los amos se han convertido en cristianos, han dejado de reconocer la voluntad arbitraria de los emperadores, han dejado también de tener esclavos. Pero esta revolución cristiana tampoco comporta una auténtica lucha por el reconocimiento. La sociedad antigua se muere de modo natural, no violento. La sociedad cristiana está compuesta de pseudo-amos sin esclavos, los nobles, y de pseudo-esclavos sin amos, los burgueses, y todos aceptan ser esclavos de Dios. Por último, la subdivisión se analiza el mundo contemporáneo 1807, más exactamente, el idealismo alemán que surge en el seno del imperio napoleónico. Estamos más allá que el cristianismo. Ader Ware Heist, 10 Kate, 317 a 346, 56. A. 10 Welt, 318 a 330, 57. Hegel describe aquí el mundo antiguo que sirve de marco para la vida activa del amo ciudadano, el Estado, polis, la familia. En el Estado antiguo, el individuo solo tiene realidad en tanto que individuo en el plano de la ley divina, es decir, de la familia. En el plano real o político de las leyes humanas, él no es sino un individuo no particularizado que carece de valor por sí mismo. Tránsito de la familia biológica, animal, a la familia humana. Posición de la familia en el paganismo. La familia se opone al Estado como los penates a los dioses de la ciudad. En el mundo antiguo, del amo, el individuo, en tanto que particularidad, no vale más que en el interior de la familia. La búsqueda de la fortuna y del poder para y por la comunidad familiar vuelve humana a la familia y a la vida familiar al mismo tiempo. En el interior de la familia, la acción real y humana va de lo particular a lo particular, considerado este en tanto que todo. De ahí el culto a los muertos. Pues el muerto es una totalidad acabada, individualización mediante la muerte, lo que se honra no es la particularidad natural, animal, el cadáver, sino una particularidad que, con la muerte, está más allá del deseo y del inket nunc, una totalidad que trasciende el instinto y lo natural. Y, además, la sociedad, el Estado, se interesa por la tun, por la acción del individuo, mientras que la familia atribuye un valor a su sein, a su ser. Puro y simple, es decir, a su nada y a su muerte. Pues el hombre que no actúa es como si estuviera muerto. Y en tanto que no ciudadano, en tanto que persona privada, particular, el hombre es una sombra, es decir, un muerto.
Morir en el campo de batalla es lo propio de un ciudadano, morir en su lecho consuma al individuo como miembro de la familia. En el primer caso, la muerte está mediada por la conciencia de quien arriesga su vida. En el segundo caso, la muerte está mediada por la conciencia de los otros, de los que siguen vivos y acompañan su muerte con ritos. Esa es la inferioridad de esta actitud familiar, no hay conciencia de sí. Ellos pasan al plano del Sein, es decir, al orden divino, creen que toman conciencia de alguien distinto a ellos, del muerto, del más allá, de lo divino en general, de lo sagrado. El muerto tiene poder, aunque no exista ni actúe. El conjunto de muertos iguala a la tradición, todo lo divino. El espíritu, Geist, igual a Gemeinwesen, ser común, colectivo, cosa o causa común, este existe como Regierung. Como gobierno de un Estado. Negación de la particularidad, por consiguiente, su manifestación característica aquí es el ejército. Con la guerra, el Estado les recuerda a los particulares quién es su amo absoluto, la muerte, y sacude su atontamiento, seguridad, natural. El Estado se constituye a sí mismo como individualidad frente a otros pueblos en y por la guerra. Por otro lado, la guerra es humanizadora porque es negadora, progreso a través de las guerras. La familia es el depósito de fuerzas del Estado, cuya actividad propia, la guerra, niega a la familia, puesto que mata a sus miembros. Triple relación en la familia, hombre-mujer, padres-niños, hermano-hermana. La primera no es humana, el reconocimiento mutuo del hombre y de la mujer es puramente natural, sexualidad animal. Ellos solo se realizan humanamente mediante la educación del hijo y el trabajo en común, patrimonio familiar. Insuficiencia de la segunda relación, el padre experimenta una rurunga al ver el crecimiento de la conciencia del hijo, y éste ve que hereda en sí, su naturaleza, su carácter, de una conciencia desapareciente y distinta a la suya. Tercera relación, la del hermano y la hermana. Estos son de la misma sangre, y no hay deseo entre ellos, al menos lo superan, lo niegan, de ahí el carácter verdaderamente humano de su relación. La hermana, en cuanto tal, alcanza el presentimiento más elevado de la conciencia moral, ella representa el culmen de la existencia familiar, su actitud es la menos natural de todas. El plano femenino, limitado a la familia, es inferior, por tanto, al plano masculino, que es el plano político. La actitud femenina más elevada es la de la hermana frente al hermano. Aquí no hay interés biológico, sino amor desinteresado, hay represión, es decir, valor atribuido al Sein, al ser puro, del hermano. Esta es la actitud más pura, la más nivelada de todas las relaciones naturales. Como se relaciona con el ser inactivo, Sein, del hermano, ella no espera nada de él, por eso la muerte del hermano no cambia nada para ella. Esta relación siempre está rota, el hermano sale de la familia y se va a vivir bajo la ley humana de la ciudad, como ciudadano, la hermana se convierte en mujer y madre y continúa bajo la ley divina. Ambos superan y niegan la relación, lo cual no puede explicarse más que diciendo que esa relación era virtualmente sexual, esta es reprimida y después sublimada. Ley divina igual a valor atribuido a lo particular, ley humana igual a valor atribuido a lo universal, igual a Estado. La acción del ciudadano es universal, la del miembro de la familia, particular, privada. 328, 58. Los momentos dialécticos del capítulo quinto se consideran aquí simultáneamente como elementos constitutivos del ciudadano antiguo. Desde Westjebeobachtung hasta Westangwird, resumen del capítulo sexto. 329, 59. Descripción global del mundo pagano. Dos características: A. Tranquilo equilibrio. B. Ausencia de trascendencia. El mundo hegeliano, B. C.
es decir, el imperio napoleónico, también está tranquilo y carece de más allá, Gen 6, pero esto sucede después de la inquietud y la Entfremdung, la alienación del mundo cristiano, b. Este equilibrio no es, además, sino la tranquilidad de una sin esta, sería un Sein, como el de una sociedad animal, la justicia, humana igual a Estado, y divina igual a familia, restablece el equilibrio. De un modo inmanente es un equilibrio dinámico, vivo, un desequilibrio, suprimido, aufgehoben. No hay individualización del amo pagano, ni en su ser en el seno de su familia, solamente en tanto que muerto, ni por medio de su acción como ciudadano, puesto que es leal, no revolucionario, negador, y porque no trabaja, no niega la naturaleza. Su acción negadora no se dirige contra lo universal, natural o social, sino contra un particular, su acción negadora es entonces un crimen. Comparar los títulos de los parágrafos A y B. En el interior de la sociedad pagana, la acción negadora es, así pues, necesariamente criminal. Por tanto, esta sociedad misma, este Estado, es criminal, Shud, y su chiksal, su destino, igual a venganza de la familia, será su ruina. El mundo pagano de los amos es un mundo trágico. B. Dietrich Handlung, 330 a 342, 60. 331, 61. Anticipación del final del mundo pagano, descrito más adelante el emperador déspota que hace de lo universal, el Estado, una particularidad, su patrimonio familiar, y los amos romanos convertidos en esclavos, sin amos, y en personas jurídicas, Bürger als bourgeois. La conciencia de sí, el hombre, actuará en el marco de la ley pagana. Pero no se individualizará, ya que actuará criminalmente, no conscientemente. Allí se actuará bien para el Estado, acción universal, bien para la familia, acción particular. Y no habrá fusión entre ambas acciones. A pesar de su tranquilidad, en la sociedad pagana hay un conflicto trágico que desemboca en la aniquilación del particular y, en consecuencia, en la de la sociedad misma, la del estado pagano de los amos. Ya sea en el plano de la ley divina o en el de la ley humana, la acción del amo pagano siempre es criminal. Pues él solamente puede actuar en un único plano, al mismo tiempo, mientras que el otro le parece que carece de valor, así que al actuar lo niega, lo cual es un crimen. Esa es la tragedia. El conflicto trágico no es un conflicto entre el deber y la pasión o entre dos deberes. Es el conflicto entre dos planos de existencia, uno de los cuales carece de valor para quien actúa, pero no para los demás. El agente, el actor trágico, no tendrá conciencia de haber actuado como un criminal. Cuando sea castigado, tendrá la impresión de sufrir un destino absolutamente injustificable, pero que admite sin rebelarse, sin tratar de comprender. A los amos paganos les falta la particularidad humana para estar individualizados, para obtener, así pues, la Befriedigung, la satisfacción. Su acción, morir por la patria, solo realiza en ellos la universalidad. El amo no puede actuar como particular en el Estado. Es verdad que tiene la particularidad en el interior de la familia, pero en el interior de la familia no hay una auténtica acción, antropógena, es decir, negadora, sino que solamente hay un sein, es decir, un ser puro, inactivo, que equivale a la nada, a la muerte. Por tanto, la particularidad solo se realiza con la muerte. Por tanto, no hay Befriedigung, que solamente existe en, por y para el individuo, en y por la existencia. El amo no es reconocido, venerado, por todos en su particularidad, sino en tanto que muerto, ancestro, solo el muerto posee entonces una individualidad, es decir, una síntesis de la particularidad yo y no otro, y lo universal, reconocimiento del valor de mi yo por parte de todos. El estado antiguo excluye la particularidad,
la acción particular será criminal. El crimen igual a oposición activa de lo particular en tanto que particular al orden social y político, igual a universal, dado. La negación de lo universal desde la particularidad es un crimen. Pero puede decirse asimismo que el crimen es de todos modos individualizador, pues en la pena de muerte hay una síntesis de lo universal y lo particular, soy yo, y no otro, quien debe ser asesinado, y esto lo han decidido todos, la sociedad, el Estado. La acción universal del Estado está concentrada, por tanto, en este criminal particular, pero tampoco hay aquí Befriedigung, puesto que la individualidad, una vez más, no se realiza más que en y por la muerte. Por otro lado, la exclusión de la particularidad por parte del Estado implica la supresión del particular, del miembro de la familia, es decir, de su sein, ya que el particular es un ser natural, vivo. Así que el carácter esencial del Estado pagano es la guerra, la efectiva destrucción del particular, su muerte. Pero la guerra es criminal para la familia, que atribuye precisamente un valor absoluto al particular, es decir, a su sein, a su vida, animal. Al castigar al criminal, el Estado prohíbe su sepultura y los ritos funerarios correspondientes. También aquí hay entonces una destrucción de la individualidad, no hay reconocimiento universal, en los ritos funerarios, de la particularidad del muerto. Por consiguiente, lo que para el Estado es un castigo, para la familia no es sino un crimen. Tema de Antígona. 332, 4, por abajo, 62. El pueblo como conjunto de ciudadanos entra en conflicto consigo mismo como conjunto de familias. 333, 14, 63. La acción del amo pagano es conformista y quiere serlo. El amo nunca es revolucionario, como mucho, anarquista. 333, 24, 64. En el Estado antiguo no hay separación entre el Wesen y el Macht, es decir, entre los ciudadanos y el poder del Estado, el gobierno. El amo antiguo no puede excluirse del Estado, no puede ser revolucionario. No pretende serlo. Fuera del Estado, él no es nada, un ancestro muerto. Su acción quiere ser leal. Ahora bien, como es una acción humana, solamente puede ser una acción negadora. Pero el amo lo ignora. No se da cuenta de su esencia específicamente humana, del carácter negador de la acción humana. No se comprende a sí mismo, no es consciente de sí. Y por eso no es un auténtico individuo. El amo actúa bien en el plano político, bien en el plano familiar. En ambos casos hay un crimen. La Sittlichkeit es esencialmente Verbrechen, Schuld. Las virtudes del pagano son crímenes encubiertos, cf. San Agustín, es decir, que no conducen a la Befriedigung. La acción del amo pagano no puede ser revolucionaria, pues no trabaja. Por tanto, él no trasciende lo dado, lo natural, por medio de su acción. Por eso no tiene una idea revolucionaria que supere lo dado, social y político. Objetivamente, la sociedad antigua se basa en la esclavitud. Por otro lado, la acción del Estado antiguo es en sí misma criminal, hacer la guerra. El Estado destruye la particularidad del ciudadano en tanto que particularidad, pero no le ofrece la posibilidad de vivir como individuo. Ese es su crimen. La guerra será el destino, el castigo y, finalmente, la ruina de la sociedad antigua. La razón última del carácter criminal de toda acción en la sociedad antigua es la separación absoluta entre los dos sexos, y esa es la causa última de la ruina del mundo pagano. Mujer igual a particularidad de las universalidades, hombre igual a universalidad de las particularidades. Volveremos sobre esto. El ciudadano antiguo es criminal porque es leal. Sufrirá el castigo que implica su crimen, pero no comprenderá por qué. Eso es la tragedia.
Toda acción, en el mundo pagano, clama venganza. Como el pagano ignora su crimen, no podrá evitar esta venganza. Caso tipo, Edipo. Después de ejecutar su acción, él debe reconocer que esa acción es criminal, antes no podía saberlo. El crimen consciente, Antígona. El Estado que quiere prohibir la sepultura del hermano es criminal a ojos de Antígona, para la que el Sein, el ser de su hermano, no puede ser destruido por el carácter criminal de su acción. Su destino trágico le revela al pagano, al amo, el carácter criminal de su acción. Pero el amo no puede trascender el mundo pagano y negar a la vez los dos planos separados de ese mundo. Estado exclusivamente universal igual a guerrero ocioso e improductivo y familia exclusivamente particularista. Será el esclavo quien niegue ese mundo. ¿Qué va a hacer el amo pagano? Se desinteresará del Estado, de lo universal, dejará de hacer la guerra, adoptará las ideas particularistas del esclavo, estoicismo, escepticismo y, finalmente, cristianismo. Él desaparecerá entonces en tanto que amo, no en una revolución, como consecuencia de una acción negadora del esclavo, sino por descomposición natural, como un animal. El tránsito del estado antiguo al estado cristiano tendrá un valor revolucionario, pero no será una auténtica revolución. 339, hacia la mitad, 65. El estado antiguo tiene una base, natural, el Vogue, una unidad étnica. La contradicción en el interior del estado antiguo también es, natural, la separación de los sexos. Así, cuando hay una lucha entre lo universal y lo particular, entre el ciudadano y la mujer, entre la ley humana y la ley divina, entre el Estado y la familia, el Estado, al destruir lo particular, destruye su propia base, Wurzel, y se destruye, por tanto, a sí mismo, y si triunfa lo particular, esta actividad criminal también destruye al Estado. En el mundo pagano no hay mediación entre la universalidad, Estado, y la particularidad, familia. 339, último párrafo, 66, tránsito de la ciudad antigua al Imperio Romano. 340, 67. La mujer es la realización concreta del crimen. El enemigo interior del estado antiguo es la familia que éste destruye y lo particular que no reconoce, pero no puede prescindir de ellos. El estado antiguo perece debido a la guerra, igual a manifestación exclusiva de lo universal. Ahora bien, si se puede hacer la guerra como ciudadano leal, también se puede como criminal, tal es el caso de ese intrépido adolescente, 341, 10, por abajo, 68, en el que las mujeres encuentran su placer y que hace de la guerra un medio para realizar sus ambiciones particulares, incluso familiares, convirtiéndose así en un jefe de Estado déspota, en un particular que quiere someter el Estado, lo universal, a su particularidad, distorsión de la Citric de la moral tradicional. Universalista, pagana, antigua, de la moral de los amos, Alcibíades, Alejandro Magno. C. Rech Sustand, 342 a 346, 69. Se trata del Imperio Romano y del advenimiento del cristianismo, tránsito de B a B, B. El Imperio Romano no es un estado propiamente dicho, es el patrimonio de un particular, del emperador. Los particulares se desinteresan entonces del Estado y anteponen el interés privado al interés público, los amos han dejado de hacer la guerra, ya no son ciudadanos, ya no son, por tanto, auténticos amos, pues amo igual a lucha por el reconocimiento igual a guerra y acción cívica. El único producto de la cultura romana, el derecho privado. El Estado romano ya no es una Geistloses Gemeinwesen, comunidad natural, ha perdido su carácter étnico. El Estado es ahora una unidad consciente de ella misma, en la persona del emperador. Y cada particular es consciente de sus intereses privados, consciente de sí como particular, en tanto que particular.
Luego, victoria de la particularidad, de la familia, del derecho divino. Lo particular es aquí la persona jurídica del burgués no ciudadano, a este le falta, así pues, la universalidad. En Roma no existe la individualidad. El burgués romano opone la persona jurídica, es decir, el yo abstracto, el ICH del hombre aislado, al Estado. El Estado romano reconoce el valor absoluto de la persona, de la particularidad, pero solo en cuanto tal, no la universalidad en la particularidad. Este Estado no reconoce ciudadanos, auténticas individualidades. Tránsito del imperio al cristianismo, recuperación de las 3 etapas de la dialéctica del esclavo en el capítulo 4, subdivisión B. ¿Cómo van a aceptar los amos una ideología de esclavos? Pero aquellos ya no son auténticos amos, son burgueses, esclavos del emperador. ¿Cómo ha podido tener un valor social la ideología abstracta, igual a asocial, del estoico? Porque se corresponde con el Rechtszustand, con el derecho romano privado de la persona jurídica. Y la del solipsista escéptico, que niega la realidad del mundo exterior. Porque ahora hay propiedad privada, ese pequeño mundo que es mi creación y que escapa a todo relativismo, la realización del Soules ipsi. El hombre reducido a la persona jurídica es un contenido vacío y aburrido. El hombre reducido a no ser más que un propietario privado, un rentista, está lejos de ser autónomo, pues su pequeño mundo depende, en realidad, de condiciones exteriores y de sus modificaciones. Pero él no se da cuenta de ello, piensa y vive como un solipsista. Infraestructura del cristianismo, el examo se ha convertido, en realidad, en esclavo de un déspota. Así que ya no tiene nada que perder si adopta la ideología del esclavo, al contrario, al adoptarla, se vuelve igual, y esa es, para él, la única manera de serlo, al emperador y le quita a éste su valor. Ambos son esclavos de Dios, iguales en la servidumbre. Y el Dios de los cristianos se concibe sobre el modelo del emperador, el Erderwelt es la única persona verdaderamente real, pero solo existe en tanto que reconocido por sus súbditos. Lo mismo le pasa al Dios de los cristianos, a quien la Revolución Francesa matará. El emperador, amo de esclavos y jefe de un pseudo-estado pervertido, es arrojado a la vida privada corrupta, al igual que sus conciudadanos. Él es, además, el único vínculo entre ellos. Ya no hay pueblo, Bouk, hay restos de particulares, de personas jurídicas. Del mismo modo, Dios es el único vínculo entre los miembros de la Iglesia, esa pseudo-sociedad, unos miembros sin valor alguno frente a Él, y del mismo modo también, Dios es incapaz de vencer los deseos sensuales y la agitación destructora de los fieles, cf. Asimismo que significan los bárbaros para el emperador. Llegamos al mundo cristiano, reconocimiento de la persona, pero en la trascendencia. Ahora, destrucción progresiva de la trascendencia de Dios. El cielo debe descender sobre la tierra. Ese es el tema de B.